7:24 de la mañana. A esta hora hacemos contacto con Pedro Sánchez. Él es el ministro de Defensa que nos acompaña esta mañana aquí en Noticias Caracol. Señor ministro, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a quienes nos están en este momento viendo. Señor ministro, empecemos por el mensaje que usted como jefe de la cartera de defensa envía a todos esos candidatos que están aspirando a la presidencia, a sus familias. Un hecho que no veíamos desde hace 35 años de violencia política, un magnicidio, para que tengan la confianza de hacer campaña política en un país que está golpeado por la violencia. Vimos lo que sucedió en el sur de Bolívar, en el litoral pacífico con las disidencias de las FARC y en el Catatumbo con el ELN. Bueno, primero quiero unirme a las oraciones por el descanso eterno de nuestro senador Miguel Uribe Turbay. Es de alguna manera no solamente el sentimiento del ministro de Defensa, sino también de todo el sector de defensa y de toda una nación. Segundo, también invitar a la reflexión para que regulemos los mensajes que muchos expresan principalmente en las redes sociales, ya que pueden incitar al odio o a una polarización violenta y que puede terminar en afectar la vida de alguna persona o atacar la democracia, que es lo más grave. Y tercero, es que todos los candidatos tienen absolutamente 100% de garantías para que desarrollen su actividad política y podamos tener esas elecciones 100% garantizadas el año entrante, para que tengamos nuestros nuevos congresistas y también quienes sean nuestros nuevos o nuevas presidentes de Colombia. Ministro, quiero preguntarle por las investigaciones que ustedes han conocido sobre este magnicidio. Entiendo que ustedes tienen información de que posiblemente ingresó plata extranjera e incluso que estarían detrás los del ELN. Todas las líneas investigativas están abiertas. No se descarta ningún actor hasta que se confirme quién fue el autor, el determinador de este magnicidio. Yo prefiero abstenerme en este momento de dar algunas hipótesis porque pueden generar confusión, pueden generar desviación o pueden generar mala interpretación. Yo podría relacionar algún grupo criminal y luego en la investigación arroja que finalmente era otro, porque aún está en proceso de investigación. Lo cierto es que detrás de este magnicidio muy seguramente hay plata oscura, producto del narcotráfico, que solamente quieren generar violencia e intimidar de alguna manera a quienes intentan hacer democracia o a quienes hacen democracia aquí en Colombia. Sí, ministro, ¿qué tan cerca cree usted que estamos de descubrir quiénes son los autores intelectuales detrás de este magnicidio? Estamos muy cerca, pero la investigación la tiene directamente la Fiscalía General de la Nación. De parte de nosotros, estamos haciendo una línea de esfuerzo importante en inteligencia para neutralizar todas las amenazas, ya sea el cártel del ELN, la segunda narcotalia, el Clan del Golfo, las disidencias de Mordisco, las disidencias de alias Calarcá, o el 57, o la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, o cualquier grupo, de tal manera que se genere una atmósfera y un ambiente seguro para que cada candidato o cada candidata ejerza su promoción de sus ideas políticas en pro de que los votantes elijan lo que más que le convenga o lo que más crean que le convenga para la nación. Ministro, ¿y cómo estamos para las garantías electorales? La primera vuelta está aquí a la vuelta de la esquina, por decirlo así. Las elecciones legislativas son el 8 de marzo y varios precandidatos, por ejemplo, ahorita estábamos hablando con la senadora María Fernanda Cabal, pues deciden suspender sus correrías políticas y concentrarse en las redes sociales, porque en este momento nos dicen de la siguiente manera: no tenemos garantías para ir a los territorios, para visitar municipios, corregimientos y hacer campaña política. Las garantías están absolutamente dadas, pero requieren un planeamiento previo. Dependiendo el sitio donde vayan a ir, se requiere un análisis de una matriz de riesgo y asimismo unas acciones para mitigar el riesgo. Entonces, todas las garantías están dadas para que puedan hacer las diferentes campañas políticas. Por otro lado, de mano de la Registraduría Nacional de la Nación, tenemos un plan democracia que ya está en marcha, comenzó desde marzo, y que viene coordinando diferentes acciones, tanto para los candidatos en sí, también como para el territorio donde vayan a desplazarse cada uno de ellos.
tenemos un centro integrado de información de inteligencia electoral dedicado exclusivamente a este proceso democrático en el cual se determina las áreas priorizadas donde requieren mayor atención de seguridad, donde se requieren ciertos niveles de seguridad, extremarlos en ciertas áreas, y por otro lado también los candidatos. En este análisis de los candidatos es de la mano del Ministerio del Interior con la UNP para configurar adecuadamente los esquemas de seguridad que requiera cada uno de los candidatos. Sí, 100% están garantizadas las condiciones para que se haga la elección de nuestros nuevos legisladores y gobernantes. sí, ministro, pero es que mire este dato que nos da la misión de observación electoral. Se han presentado 208 hechos de violencia política en lo que va del 2025 e incluso que va a ser muy complicado poder hacer campaña en departamentos como el Huila, en departamentos como el Cauca, Valle del Cauca, en norte de Santander, en el Putumayo. La pregunta es, ustedes ofrecen, me acuerdo, en una reunión con líderes de la oposición, un seguimiento en tiempo real y reforzar con policía los esquemas de seguridad, pero muchos consideran que esto no es suficiente para ir a territorio. Pues desde el análisis que nosotros hicimos de la mano de ellos, le dimos la tranquilidad y también la expresaron de que se sentían totalmente seguros con las acciones que estábamos tomando. Aquí hay que ver que también muchas de estas amenazas vienen es de las redes sociales, de la desinformación que ocurre allá, un terrorismo digital. Si recordamos, por ejemplo, en temas electorales, las elecciones que hubo en Gamarra para alcalde, una desinformación terminó en la quema de una instalación donde murió una persona, otra quedó prácticamente en estado vegetativo y otra quedó en un 50% afectada, quemada. Una desinformación. Entonces la invitación va aquí a que generemos entre todos un ambiente propicio de la democracia, una democracia que debe ser madura, que en las redes sociales, que es donde muchas veces se incita al odio, muchas veces se mueve desinformación, puede una persona perfectamente desadaptada, que esté inconforme con alguna actitud o alguna actividad que se esté desarrollando y pueda terminar en violencia. Pero si bien es cierto, puede existir ese riesgo que muy bien lo analiza la Comisión de Observación Electoral, pues también es cierto que se han tomado todas las medidas para mitigar esos riesgos. Sí, le quiero preguntar por la visita del subsecretario de Estado, Christopher Landau, ya está acá en el país y él lo que ha mencionado en sus redes sociales es que está muy preocupado por la situación de los líderes políticos en Colombia, pero puntualmente los de oposición, los conservadores. El señor presidente de la República ha sido muy enfático en garantizar la seguridad a todos los que participen, pero principal atención en la oposición. Y por ello se han tomado todas las medidas, claro. Eso lo manifestaba quien nos acompaña ahorita y también manifestaba que eso le ha ocurrido también a los Estados Unidos. El presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un intento de homicidio cuando estaba en etapa electoral. Entonces también es una preocupación no solamente en los Estados Unidos de lo que le pasa allá en los Estados Unidos, sino también aquí en Colombia, pero aquí está garantizada la seguridad a pesar de toda la polarización, a pesar de los eventos lamentables que han ocurrido específicamente con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Sí, ministro, ¿ustedes piensan reunirse nuevamente con esos líderes de la oposición, una nueva reunión para mejorar, para volver más robusta sus esquemas de seguridad? ¿Tienen planeado eso en el futuro inmediato? Claro que sí, todas las reuniones que sean necesarias, ya sea de manera individual o de manera colectiva, para revisar cómo vamos avanzando. Y eso es un trabajo a diario, es un trabajo constante que los esquemas de seguridad, los jefes de esquemas de seguridad también están interactuando directamente con nosotros, porque tienen una conexión directa con el Ministerio de Defensa, pese a que principalmente viene es a través de una responsabilidad de la UNP. Claro, ministro, una última pregunta y permítame, me devuelvo un poco a lo que sucedió con Miguel Uribe, que es un magnicidio, así se está calificando, y es pues haciendo referencia a las hipótesis de que entró dinero internacional y de que estarían detrás estructuras como el ELN o las disidencias.
por qué estas estructuras estarían detrás del asesinato de un líder del talante de Miguel Uribe. Cuando terminemos la investigación, cuando tengamos todos los elementos de juicio, lo sabremos. En este momento serán hipótesis, serán líneas que como ministro de Defensa me corresponde es dar resultados, es dar hechos concretos, más que en este momento generar hipótesis. Señor ministro, es usted muy amable y siempre bienvenido aquí a Noticias Caracol. A usted, muy amable, muchas gracias. Y para todos los colombianos, un abrazo muy grande y es tiempo de que nos unamos, de que expresemos las diferencias, pero con total respeto y en honor a esta patria que tenemos, debemos demostrar que somos una democracia madura y una buena manera de reflejarlo también como Ministerio de Defensa, como todos los organismos del Estado, es honrar su memoria encontrando a los responsables. No vamos a parar hasta llevar a la justicia a quienes estuvieron detrás de este homicidio, de este magnicidio que tanto daño le hace a la democracia. Señor ministro, es muy valiosa su reflexión, muchas gracias. Continuamos con Gabriel, porque son varias las reflexiones que nos deja el ministro. Tal vez lo que me llama la atención son las investigaciones que se están adelantando. Lo que sabemos por la Fiscalía es que hay 6 personas capturadas, pero en resumidas cuentas, quien tiene la palabra final y quien va a determinar quiénes estuvieron detrás y el por qué se asesinó a Miguel Uribe es la Fiscalía. Sí, efectivamente, Nicolás, lo que hemos oído de palabras del ministro, también del presidente ayer, son simplemente hipótesis además que han variado. Se habló de la segunda Marquetalia, se ha hablado de las disidencias, se ha hablado de la Junta de Dubái, se ha hablado del ELN, pero lo cierto es que esto únicamente siembra incertidumbre y se tiene que esperar a que la Fiscalía, que es la entidad encargada de avanzar estas investigaciones, llegue a sus conclusiones. Y no solo frente a los autores materiales, que es frente a lo que viene avanzando, sino también frente a los determinadores y los móviles, porque es que ahí es donde hay que encontrar a los verdaderos responsables y entender el por qué ocurrió este magnicidio para entender el nivel de riesgo y las intenciones que tenían en atentar contra Miguel Uribe. Gabriel, y hablando un poco sobre los niveles de seguridad y lo que dicen muchas personas, y es que se retrocedió la película, que se sienten como hace 30, 35 años, finales de los 80, principios de los 90, que la violencia regresó, pero digamos, si es riguroso hacer ese análisis, cuando en esa época teníamos, por ejemplo, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, teníamos a las FARC, teníamos al ELN, otros grupos delincuenciales. Vea, Nicolás, aquí en estos mismos micrófonos, Michael Shifter, el exdirector de Diálogo Interamericano, describió de una manera muy aguda para responder su pregunta: la historia no se repite, sino que rima. Efectivamente, Colombia no ha dejado de tener episodios de violencia política en ciertos momentos más agudos, con actores distintas, pero en todo caso la democracia siempre ha tenido esta serie de riesgos. A finales de la década de los 80 y de los 90 hubo un pico de violencia muy aguda que dejó 3 candidatos presidenciales asesinados, en el 95 el atentado contra Gómez Hurtado, pero a diferencia de lo que está pasando hoy en día, donde esos responsables siguen siendo anónimos, en ese momento se tenía alguna idea, una intuición de quién podía estar detrás, la mano oscura de ciertos miembros del Estado, grupos paramilitares, grupos mafiosos. Hoy no sabemos con total certeza quién está detrás. Otra diferencia es que en ese momento la sociedad al unísono, los liderazgos al unísono se unieron para convocar a la unidad nacional, apelando a la resiliencia, a la resistencia pacífica del pueblo colombiano. Y de hecho, Nicolás, de ahí también surgió la Constitución del 91. Hoy en día, desafortunadamente, vemos que ciertos líderes, ciertas voces no están permitiendo adecuadamente canalizar ese sentimiento y esa indignación hacia una unidad nacional que efectivamente lleve a la sociedad en su conjunto a rechazar estos hechos de violencia.